Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro programa de reflexiones, tiempo de unción, tiempos en la ciudad del Rey. Te mandamos un cariñoso saludo, abrazo donde quiera que nos estás viendo en estos momentos. Este día vamos a estar reflexionando, teniendo compasión por otros, teniendo compasión por otros. ¿Qué más grande ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Él en muchas ocasiones fue movido a compasión aún por el pueblo y muchas veces por personas que Él individualizó o que Él miró y tuvo esa misericordia y esa compasión. Así es que este día vamos a estar hablando en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Vemos una de las historias que tuvo un comienzo muy triste, pero que su final fue glorioso. Y dice la palabra del Señor: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate, levántate. En esta ocasión vemos uno de los milagros de resurrección que nuestro Señor Jesucristo realizó. Jesús pasaba cerca de esa ciudad, de la ciudad que se llama Naín. Pasaba de ahí y entonces él vio un entierro, había un fúnebre en ese lugar de gente que llevaba a enterrar a un muchacho que era el hijo único de una mujer viuda. En los tiempos de Palestina, pues los cuerpos muertos eran considerados impuros y habían que sacarlos lejos de la ciudad para enterrarlos en otra parte que no fuera la ciudad, y al parecer este era uno de estos casos. Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo, cuando vio a la mujer viuda, ojo, no vio al muerto, sino que vio la viuda, y dice que tuvo compasión de ella. Esa palabra compasión en el idioma griego es la palabra esplanizomai, que quiere decir que él fue movido a misericordia por un sentimiento de lástima en ver a esa mujer que quedaba completamente desamparada. Porque déjame decirte que en los tiempos bíblicos de Jesucristo y antes de Jesucristo, por la ley, las mujeres viudas eran vulnerables, eran marginadas socialmente, no tenían ningún soporte de ayuda de ningún tipo. Si se le moría el esposo, si se morían sus hijos, quedaba completamente desamparadas esa mujer. Y en los tiempos bíblicos la mujer no tenía un gran valor, la mujer no era respetada en esos tiempos, eran vulnerables en ese tiempo. No había valor, no había un trato justo para ese tiempo en la mujer. Entonces esta mujer quedaba completamente marginada, sufriendo, ya que su único hijo había muerto. Si su hijo viviera, pues esta mujer tuviera una esperanza en su hijo, en que su hijo la pudiera ayudar económicamente, en que su hijo le diera un valor de respeto en la sociedad. Pero esta mujer, sin su esposo y sin su hijo, quedaba completamente desamparada. Y esto movió a misericordia el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Él se acercó. Y se acercó aún habiendo mucha gente, muchedumbre de gente. Venía una muchedumbre de gente siguiendo a Jesucristo. Siempre de las muchedumbres que seguían a Jesucristo, vamos a separar dos grupos de personas. Vamos a separar siempre los discípulos que verdaderamente creían en que Jesucristo era el Salvador y lo aceptaban en sus corazones y estaban siguiendo sus enseñanzas, y estaba el otro grupo, la multitud. Entre la multitud, ese grupo son las personas curiosas, son las personas que solamente tienen el interés del milagro o lo buscaban por una conveniencia o por cualquier otra situación, pero aún ellos no habían recibido en sus corazones que Jesús era el Cristo, era el Mesías prometido. Aún no lo habían recibido.
Así es que Jesucristo se acercó en esta ocasión al féretro y sucedió uno de los milagros más poderosos de resurrección que registra la Biblia. Uno, porque todo milagro de resurrección es poderosísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mostró el dominio, la autoridad sobre la misma muerte. Y fue cuando nuestro Señor Jesucristo le ordenó y le dijo al joven, imagínense que lo llamó, le dijo al joven, le dijo, a ti te digo, levántate. Y este joven, ya la vida de este joven ya se le había ido, pero Jesús le volvió a dar vida, lo resucitó y la muerte no lo pudo detener. La muerte no puede ir en contra de lo que Jesucristo decía, porque reconocía que era el Hijo de Dios. Esto fue sorprendente, fue impactante lo que sucedió en ese lugar, pero fue ¿por qué? Porque Jesucristo fue movido a misericordia, tuvo compasión de la viuda. Déjame decirte que Jesús nunca fue y le preguntó a la viuda, ¿tú crees que yo puedo hacer un milagro como en muchas ocasiones lo hizo? No lo hizo para probarle a la multitud que él era el Hijo de Dios, no, lo hizo con un corazón tocado, con un corazón compasivo, con un corazón misericordioso, con un corazón generoso, bondadoso, amoroso, como es el Hijo de Dios. Por eso hizo este milagro, y este milagro impactó a todas esas ciudades, impactó a toda la región, impactó a todo Judea, y se regó la fama de que gran profeta se había levantado. Gran profeta, decía la gente, y no es que era un profeta, era más que un profeta, era el Hijo del Señor, era el Mesías prometido. Ese era nuestro Señor Jesucristo, que realizó semejante milagrazo. Eso era glorioso lo que pasó en esos momentos, y todo mundo glorificaba a Dios. Unos tuvieron miedo. Mire, esto me llama mucho la atención. Allí mismo dice en el versículo 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Eso me llama mucho la atención, porque dice que muchos tuvieron miedo, todos tuvieron miedo. Unos glorificaban los que creían en Cristo, y los otros tenían temor y decían, pero ¿qué clase de poder es este? ¿Cómo va a resucitar los muertos? Y eso era impresionante. Y yo me imagino el gozo de aquella mujer viuda. Yo me imagino la alegría. Era incontenible el gozo, el agradecimiento con el Señor de que su hijo estaba vivo, de que su hijo había resucitado, de que Jesucristo estaba pasando por la ciudad en esos momentos antes que lo enterraran. Eso era glorioso. Y yo me imagino que la vida de este joven y que la vida de esa mujer viuda nunca más volvió a ser igual. Nunca más, porque tuvieron un encuentro con el Hijo de Dios. Un encuentro tuvieron, saborearon, experimentaron el poder de la resurrección. Lo vieron, fueron los protagonistas. La pregunta es, si Jesucristo fue movido a compasión con esa viuda, y muchas veces no solo con la viuda, dice con las multitudes. Por ejemplo, vemos cuando Jesucristo alimentó los 5,000, dice que Él tuvo compasión de esas personas porque tenían hambre. La pregunta es, ¿nosotros somos misericordiosos? ¿Nosotros somos compasivos? ¿Nosotros alguna vez hemos tenido esa oportunidad de ser compasivos con nuestros hermanos? ¿Lo hemos visto en una necesidad y hemos actuado, o solamente lo hemos sentido? La compasión nos lleva a hacer una acción. Nuestro Señor Jesucristo fue movido a hacer una acción por esas personas, por la viuda en esos momentos. Y en muchas ocasiones Él sanó a los ciegos, sanó a los enfermos, dio consejo, dio sabiduría, ayudó, mostró que Él estaba presente en esos momentos. Muchas veces nosotros
vamos a hacer esa mano, la mano de Dios para otras personas. Vamos a ser los instrumentos de Dios para otras personas. Vamos a ser la boca de Dios para otras personas. O vamos a ser la ayuda que Dios quiere dar a esas personas. Tú y yo vamos a ser los instrumentos que Dios quiere utilizar. Tenemos que dejarnos usar por el Señor. No podemos nosotros ser apáticos ante las necesidades vulnerables muchas veces que nuestros hermanos sufren. Si está en nuestras posibilidades de poder ser ayuda a las personas, hagámoslo, y hagámoslo con un corazón alegre, con un corazón contento, no para ser vistos, no para recibir crédito de los hombres, sino para hacerlo, para satisfacer esa necesidad de ese hermano, pero hacerlo con amor, hacerlo con la compasión de Jesucristo, hacerlo con ese corazón dadivoso. Y todo lo que nosotros hagamos, no necesitamos decirlo, contarlo, gritarlo a los cuatro vientos. Yo hice, yo di, yo hice esto. No necesitamos hacerlo, porque muchas veces la Biblia dice que lo que tu mano derecha hace o da, no lo tiene que saber tu mano izquierda, sino que ya el Padre ya tomó nota de lo que nosotros hacemos, sean cosas buenas o sean cosas malas. El Señor tiene un récord de nuestra vida. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y te invito a reflexionar acerca de este día, siendo compasivos con nuestros hermanos, siendo compasivos con todos nuestros hermanos. Así es que nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión de Tiempo en Sion.